Sí, voy a grabar. Creo que falta una persona nada más. Bueno, entonces, decíamos, la comparación del enunciado y la oración es importantísima. La oración para Bakhtin justamente es una suerte de abstracción, como todo lo que tiene que ver con la lengua, o todo lo que tiene que ver con Saussure, con el signo, con el sistema, ¿no? Y entonces lo que a él le interesa es el enunciado, porque el enunciado sí es concreto, es perceptible, es algo que circula entre dos sujetos, dos individuos, uno que llama autor, otro que llama el otro, ¿sí? Pues sabemos que el otro es muy importante, pero en la oración no tiene autor. La oración no tiene autor, la oración existe porque está permitida en la lengua, existe de una manera potencial, virtual, digamos, como si fuera un sintagma en ese sentido, es un sintagma, por supuesto, según Saussure, pero no, Bakhtin no utiliza esa expresión, pero sin duda sería una especie de sintagma, es decir, algo que existe de manera potencial, pero como una abstracción, mientras que el enunciado es bien concreto, porque el enunciado es un hecho de comunicación, está dentro de un hecho de comunicación que además está dentro de un género discursivo, por supuesto, ¿no? El género discursivo tiene que ver, recuerden, con esferas. Sí, sí, los límites del enunciado están dados por los sujetos discursivos, exactamente, por el cambio de sujeto discursivo, ¿no? Es decir, cuando cambia un sujeto, cuando cambia el hablante, cambia el enunciado. ¿Sí? En cambio, la oración no, porque como justamente no tiene sujeto discursivo, sus límites están marcados gramaticalmente. Que eso en cada lengua puede ser distinta, a lo mejor como define una oración, pero para nosotros recuerden que es, bueno, la oración tiene una unidad de tono, de melodía, de sentido, ¿sí? Es algo parecido, ¿sí? Cuando entra un personaje, pero, claro, la cuestión es que tiene que hablar, ¿no? Para que sea, no solo entrar, sino hablar y hablar después de otro. En ese sentido, sí, claro. Lo que pasa es que al ser un género secundario, en ese caso el teatro, para tomar el ejemplo, porque es bueno, digamos, toda la obra sería un solo enunciado. Y lo que dicen los personajes serían oraciones cuyo contexto es el enunciado. Es decir, su contexto son otras oraciones. Esa es otra diferencia también. ¿Sí? El contexto de una oración son las otras oraciones, mientras que el contexto del enunciado es la realidad. ¿Sí? En ese caso, la obra de teatro, como enunciado, tiene como contexto, bueno, todos los que estamos ahí viéndola. ¿Sí? El autor, bueno, no está presente, pero está presente de manera implícita porque la escribió y la dirige hacia nosotros que somos los espectadores. Esa situación real de comunicación es un contexto real para Bakhtin. ¿Sí? Entonces, el enunciado, que es la obra de teatro, tiene como contexto la realidad. En cambio, cada oración tiene como contexto otras oraciones, ¿sí? Antes o después. Y eso vale también para el artículo de él, por ejemplo. El artículo de está formado por oraciones, sin duda, pero en realidad es todo un enunciado. Y cada oración tiene como contexto las otras oraciones. Pero lo que importa es el sentido del enunciado completo. Por eso dice que es concluyente o conclusivo también. ¿Sí? Y sobre todo, lo más importante es que al no tener autor, la oración, al no tener sujeto discursivo, ¿sí? No tiene tampoco una valoración. Es neutra, dice Bakhtin. La oración es neutra, no incluye ninguna apreciación. Así sea una oración que parece, por su significado, que tenga una valoración, como los que hemos visto, ¿no? Qué lindo día, qué feo día, vos sos malo, vos sos bueno, ¿no? Ahí hay aparentemente una valoración que estaría en la oración, y no está en la oración, está en el enunciado, porque la oración puede significar todo lo contrario, o cualquier otra cosa, ¿sí? Vos sos malo, vos sos bueno, puede significar lo contrario exactamente, cuando uno lo usa de tal manera. Cuando el autor del enunciado lo usa con otra intención.
y dirigida hacia un otro particular, que probablemente lo entienda o quizás no, ¿sí? Aunque, por supuesto, en general, se presupone que el otro debe entender, o debería entender. En general, esto, por supuesto, no lo toma Bakhtin, pero es complicado. Por ejemplo, el caso de entender la ironía, ¿no? ¿Cómo se entiende la ironía? Muchas veces no se entiende, es verdad. Y eso es un problema de comunicación. Se podría decir que todo autor irónico debería asegurarse de que el otro entiende la ironía, porque si no va a entender lo contrario y es un grave problema. Pero bueno, en la realidad no siempre pasa que se entiende la ironía. A veces se entiende la frase, la oración, de manera directa. El enunciado se entiende tal cual el significado de la oración, ¿sí? Pero es un entendimiento, una comprensión errónea desde el punto de vista de la intención del autor. Eso pasa más quizás en la escritura, probablemente más que en la relación cara a cara u oral, porque a veces la ironía puede tener un tono particular, o quizás uno puede acompañarla de ciertos gestos, o el otro me conoce lo suficiente para saber que yo estoy siendo irónico, etc. En cambio, en la escritura, a veces es más riesgoso ser irónico. Por ejemplo, en las redes sociales, o en un mensaje escrito, ¿no? Que uno quiere ser irónico y resulta que los receptores no lo entienden como irónico y lo toman como una agresión probablemente, ¿sí? Entonces, bueno, eso puede pasar. Pero lo que importa acá es la diferencia. Claro, son los distintos usos que se le dan las palabras, y esos usos son, para Bakhtin, potencialmente infinitos. Claro, el caso de los insultos, que en realidad puede convertirse, como en este caso, directamente en una forma de nombrar al otro, que no tiene ningún significado, ni positivo ni negativo, solo familiar, ¿no? Solo es una forma de llamar al otro, en lugar de decirle loco, como se decía antes, flaco, ¿no? Que tampoco tiene nada que ver con la realidad, por ahí ni siquiera es flaco, mucho menos loco, ¿no? O como el caso, recordarán el caso reciente de Cavani, que le escribió a un amigo negrito, le dijo, a un amigo uruguayo, ¿no? Le dijo negrito, y le pusieron una multa por racista. Tuvo que pedir disculpas. Es una cosa totalmente absurda porque era totalmente afectivo, digamos, y en Uruguay se usa, y acá también, pero digamos, en Uruguay se usa más todavía. Y era un amigo, le estaba diciendo negrito porque era un amigo, le estaba contando una buena noticia. Pero bueno, al aparecer la palabra escrita, uy, se armó un lío bárbaro y tuvo que pedir disculpas y pagar una multa por usar la palabra negrito, cuando obviamente no lo estaba insultando y no le estaba diciendo que era negro ni nada por el estilo, ni negro chiquito, además encima, o sea, negro chiquito, no, evidentemente no, era totalmente cariñoso, ¿sí? Bueno, es el uso de las palabras, como vos dijiste, no, tal cual, es el uso de las palabras. Eso es lo que le importa a Bakhtin, cómo se usan las palabras, así significan las palabras, en el uso, ¿sí? Pero claro, ahí lo tomaron como si fuera el sistema de la lengua, digamos, por decirlo de esa manera, pero también con una carga ideológica, ¿no? También, con un prejuicio ideológico, digamos, de que en realidad no entender la intención del autor, ¿sí? Como si la palabra negrito en sí misma fuera mala, que eso ni siquiera está en la lengua tampoco, es algo intermedio, porque la lengua tampoco dice que negrito sea una mala palabra, porque es simplemente un negro chiquito, ¿sí? Porque también se puede aplicar a otro tipo de objeto, ¿sí? No a otro tipo, sino a un objeto, no a una persona. Negrito, lápiz negrito, qué sé yo, lapicito negrito, no sé. Se puede usar tranquilamente. Es decir, que ni siquiera. Pero justamente ahí la intención del autor fue mal evaluada, fue mal entendida, pero no por el destinatario, porque el destinatario no se quejó, obviamente. El destinatario era un amigo de Cavani, al cual, digamos, no, obviamente no le hizo ningún reproche, porque era obvio que se llamaban así, incluso mutuamente, ¿sí? Entonces, el problema son los terceros, son los que juzgan de afuera y se meten a evaluar la intención del autor. Es todo un problema eso, que también va a ser nuestro problema cuando empecemos a analizar textos también. Porque cuando analicemos textos, también vamos a ser terceros.
porque los textos que vamos a analizar no están dirigidos a nosotros, en general, salvo por ahí alguna excepción de algún texto muy general, qué sé yo. Pues el de Bakhtin, sí, por ejemplo, el de Bakhtin está dirigido a nosotros en cierto sentido, ¿no? A estudiantes de semiología o de lingüística, sí, pero textos periodísticos antiguos o de otro momento, etcétera, no están dirigidos a nosotros. Entonces nosotros cuando lo analizamos, estamos afuera, entonces tenemos que hacer una interpretación de la intención del autor. Pero la intención del autor no es transparente. No siempre vamos a saber qué intención tiene. Tenemos métodos, tenemos métodos, suena mal, pero tenemos métodos, tenemos herramientas que nos van a dar ciertos indicios, pero sin duda no tenemos la seguridad de la intención del autor, porque estamos haciendo un análisis, una interpretación, ¿sí? A posteriori y en una tercera posición, que no es la del destinatario, que se supone que entendió. ¿Sí? Se supone, quizás no, quizás tampoco. Quizás también hay una interpretación del destinatario. Puede haber una interpretación del destinatario que esté registrada, etcétera, ¿no? Y eso nos ayudaría a entender mejor el sentido del enunciado. Pero no es el caso. Digamos, vamos a analizar textos sueltos, cualquiera, digamos, que no sabemos cómo fueron recibidos en su momento. Entonces, claro, ahí hay un problema. ¿Sí? Estar en un lugar tercero donde tenemos que reconstruir la subjetividad de ese hablante, de ese autor. ¿Sí? Bueno, siempre entonces la oración es neutra, ¿no? La oración es neutra, el enunciado es valorativo, es apreciativo, tiene una intención, ¿sí? Dice algo sobre el mundo, hay que ver qué es lo que dice, pero por supuesto dice algo, ¿sí? Y ahí está la intención, cuando Cabané dice negrito está diciendo algo sobre el otro y sobre su relación con él, pero es una relación afectuosa, una relación cariñosa, cercana, de amistad, ¿sí? O de hermandad o lo que fuera, ¿sí? Pero, bueno, no fue interpretada, pero estaba esa intención ahí, ¿sí? En el enunciado. Entonces el enunciado siempre proviene de un punto de vista, de una intención, de un lugar, siempre, es el lugar del sujeto, ¿sí? Esto para enganchar con el tema de la subjetividad después en Benveniste, ¿no? No quiero que se me termine el tiempo, pero bueno, más o menos esto es lo central entonces, ¿no? La comparación entre oración y enunciado, ¿no? Completamente distinto, ¿no? La oración como abstracción, el enunciado como algo concreto, el tema del contexto, el tema de la neutralidad y la no neutralidad, el tema de los límites, ¿no? El tema de los límites, de cuáles son en cada caso, ¿no? Y la cualidad gramatical de la oración y la cualidad del enunciado, que puede incluso hasta no ser gramatical, no tiene obligación de seguir las reglas gramaticales en la medida en que se entienda, porque su perspectiva y su intención es comunicar, ¿sí? No seguir reglas. En todo caso, sigue las reglas del género discursivo, pero no la regla de la lengua, ¿sí? Ojo, puede haber un género discursivo que implique seguir las reglas de la lengua también, determinado tipo de escritura, etcétera, ¿no? La escritura académica, por ejemplo, bueno, podría pasar. Pero hay muchos tipos de géneros discursivos donde en realidad, sí, sí, te escucho. Sí, Marina, sí. Sí, me quedó la duda de por qué no puede ser, por qué puede no ser gramatical, en qué caso, por ejemplo. Por ejemplo, un poema, ¿no? Eso es un ejemplo que hemos usado como extremo también, ¿no? Un poema puede estar hecho con palabras inventadas, con formas gramaticales totalmente inventadas, con cambio de orden o con falta de concordancia, me refiero a la poesía contemporánea, ¿no? O hecha con onomatopeyas inventadas, ¿no? Lo que se llama glosolalia, ¿no? Como hacía un gran poeta francés, Artaud, que empezaba más o menos normal y después terminaba con la, glu, 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 glu. Es decir, eso también Huidobro, ¿no? Vicente Huidobro también usaba la glosolalia, es decir, palabras inventadas, que no siguen ningún tipo de regla. Bueno, eso es un caso extremo, supongamos.
Pero también habíamos visto el ejemplo de la oralidad, en donde cuando uno habla, muchas veces no sigue las reglas gramaticales, porque, bueno, es más difícil, porque se olvida, porque no termina bien la oración gramaticalmente, ¿sí? Porque por ahí empieza una subordinada y no la termina bien, se interrumpe y vuelve a empezar, entonces no sigue las reglas gramaticales, ¿sí? Si ustedes se fijan, no vale la pena, pero en la forma en que yo hablo, yo por supuesto hago un esfuerzo de claridad más que nada, y generalmente sigo las reglas gramaticales, pero puede ser muchas veces que no. Puede ser muchas veces que no siga las reglas gramaticales, porque la oralidad te lleva a saltearte ciertas reglas, ¿sí? Porque es lo que se llama en retórica el anacoluto, que es justamente eso, digamos, que de repente, bueno, te salteás, vas de un singular a un plural, ¿sí? O de un femenino a un masculino, y no coincide la concordancia según las reglas gramaticales, pero sirve para tu intención comunicativa, o bien puede ser un error, pero un error que no tiene tanta importancia para la comunicación, ¿sí? Ojo, no quiere decir que cualquier error valga, no, porque puede justamente perjudicar la comunicación, pero si sirve para la comunicación, o si es útil para la comunicación, vale. En ese sentido, digo nada más, que el enunciado podría no ser gramatical, ¿sí? Pero por supuesto, tomémoslo como excepción, ¿no? Digamos. Simplemente por una comparación con la oración, que tiene que seguir reglas gramaticales. Si no, no sirve, no es una oración. No es una oración válida en castellano, si no sigue reglas gramaticales, ¿sí? Pero un enunciado puede no seguir reglas gramaticales en determinadas circunstancias y en determinados géneros discursivos, ¿sí? Pero bueno, no hay que abusarse de eso tampoco, ¿sí? En un examen hay que seguir las reglas gramaticales, eso seguro. Si no, si no, no hay que agarrarse de eso. Pero, por ejemplo, en un examen oral, bueno, sí, se puede perdonar, porque obviamente uno está improvisando una respuesta y en un momento dado por ahí se le cruzan medio los cables y bueno, sí, puede saltearse algo, ¿sí? Puede cometer un error o enganchar algo que no debería estar enganchado, bueno, está bien, eso es válido, pero en la escritura no, ¿sí? Porque se puede corregir la escritura, entonces ahí las reglas gramaticales sí funcionan, por supuesto, ¿sí? Sí, bueno, esto creo que es lo fundamental para no abundar más, porque así podemos terminar un poco con el artículo de Benveniste, que en realidad es el que vimos en la clase pasada, pero tiene cierta dificultad. No sé, ¿alguna pregunta sobre Bakhtin aparte? Recuerden esto central, digamos, ¿no? La comparación, enunciado, oración, todas las formas posibles, y eso les sirve también para, bueno, extenderse sobre el enunciado, ¿no? Sobre el enunciado, y bueno, ahí pueden hablar también si quieren sobre los géneros discursivos, etcétera, pero lo fundamental es la definición de enunciado. Y la definición de enunciado tiene mucho que ver con su contraposición, su comparación, su oposición a la oración, porque son relaciones de oposición, opuestas totalmente, ¿sí? No es que el enunciado sea una expresión de una oración. No, para Bakhtin es algo totalmente distinto, ¿sí? Vos tenés un hecho gramatical y en otro caso tenés un hecho comunicativo. En un caso no tenés intención y en otro caso tenés intención. La intención de influir sobre el otro, de esperar una respuesta. La oración no espera respuesta, porque de hecho no está dirigida a nadie. No tiene autor ni tiene otro. Entonces, si no está dirigida a nadie, obviamente no va a esperar ningún tipo de respuesta. En cambio, el enunciado siempre está dirigido a otro. Y al estar dirigido a otro, de alguna manera, espera algún tipo de respuesta. O de reacción. Digamos, respuesta es en un sentido más bien metafórico. No es respuesta necesariamente verbal, sino que puede ser una reacción. Puede ser una sorpresa, puede ser no sé, una acción determinada que haga el otro, obedecer una orden, puede ser, ¿sí? Es decir, una acción. Pero en todo caso, siempre se quiere influir sobre el otro, de alguna manera. Eso para Bakhtin, ¿no? Por supuesto. La oración no tiene nada que ver con esto porque no tiene ni autor ni otro al que esté dirigida. Por eso es una abstracción total, ¿no? Bueno,
Y hablando entonces de sujeto o de autor, tenemos el tema de la subjetividad que plantea Benveniste. O sea, la idea central de que el lenguaje no es un mero instrumento de comunicación. No lo tomemos específicamente como una contraposición a Bakhtin, sino más una contraposición incluso hasta el mismo Saussure, en el sentido de que la comunicación, que sería en el fondo, visto de manera muy sencilla, un intercambio de conceptos, ¿no? Si yo digo algo y espero ser entendido, eso sí puede pasar. Puede pasar tanto para Saussure, como puede pasar para Bakhtin, como puede pasar para Benveniste. Pero Benveniste va mucho más allá. Dice, sí, pero el lenguaje, antes de ser un instrumento de comunicación, es algo mucho más importante, porque nos configura como sujetos. Somos yo porque podemos decir yo. En la medida en que decimos yo y a su vez también decimos tú, aunque sea implícitamente, existimos como sujetos. Hay una subjetividad que va más allá del individuo. El individuo entendido justamente como una persona aislada de otra, digamos, ¿no? Como un sujeto material, por decirlo así, que de hecho lo somos al nacer, pero después nos convertimos en sujetos, que es algo mucho más importante y más diferente que ser solamente por decirlo de una manera medio brutal, un cacho de carne distinta a otro cacho de carne, ¿sí? Para decirlo brutalmente, ¿no? Que en realidad justamente al principio ni siquiera son dos cachos, sino que es uno solo con la madre, ¿no? Y esa diferenciación se hace a través del lenguaje. La separación de la madre se hace a través del lenguaje. Y entonces ahí el sujeto adquiere la posibilidad de manejar los pronombres personales, pero no solo como palabras, sino también como instancias. Reconocerse a sí mismo como yo, reconocer al otro inmediato como tú, como vos, sea la madre o sea después cualquier otro. Y aparece también la tercera persona, por supuesto, pero la tercera persona está fuera de ese intercambio, en principio. Ya lo vamos a ver después cuando veamos todo el sistema de los pronombres personales, pero la relación inmediata es entre yo y vos. La subjetividad en realidad es una intersubjetividad. Esto se parece así mucho a lo de Bakhtin también, ¿no? La idea de diálogo, ¿sí? La idea de diálogo. Lo que pasa es que Bakhtin lo utiliza en el hecho concreto, digamos, de la comunicación. Un hecho concreto, en un género discursivo, en una esfera determinada, ¿no? Que puede ser la universidad, por ejemplo, ¿no? Somos todos adultos, ¿no? En el caso de Benveniste, está hablando de una intersubjetividad primigenia, ¿no? Primaria, que aparece en los primeros años del individuo que se convierte en sujeto gracias a ella. Y entonces puede referirse a sí mismo como yo hago tal cosa, o yo te hago tal cosa, y vos haces tal cosa, vos me haces tal cosa. Es decir, esa diferenciación solo puede surgir del lenguaje. El lenguaje, entonces, y subjetividad están íntimamente relacionados antes de cualquier fenómeno enunciativo, incluso. Es decir, nos constituye como algo esencial, como una condición, una característica humana esencial, el lenguaje. Después, bueno, puede ser un instrumento de comunicación, sí. Y puede ser también un instrumento para hacer cosas, como los ejemplos que vimos de jurar, prometer, declarar, amenazar. Esos son hechos que se realizan mediante el lenguaje. Pero mediante el lenguaje y mediante la instancia del yo. Yo juro, yo prometo, yo declaro, yo amenazo. Incluso sin usar ese verbo. E incluso sin usar el pronombre personal en castellano, que no es obligatorio, ¿no? Pero en otros idiomas sí es obligatorio, por supuesto. En inglés
es obligatorio usar el pronombre personal, ¿no? Siempre se usa I o you, o he, o bueno, cualquiera. Pero en castellano no. En castellano se puede dejar tácito porque se considera que la conjugación del verbo ya contiene al pronombre personal. Entonces, usar el pronombre es redundante, es enfático. Se usa a veces para contrastar, ¿no? Cuando alguien dice yo no voy y yo digo yo sí, ¿no? Ese yo contrasta con el otro. No, no es lo mismo decir voy. Uno dice yo no voy y yo no digo voy. Digo yo sí, o yo sí voy, en contraste con el otro. Pero en realidad bastaría decir voy, porque voy ya contiene yo. ¿Sí? Entonces, bueno, en castellano se permite ese juego, digamos, de tener el pronombre, poner el pronombre o no ponerlo. ¿Sí? Pero la cuestión es que siempre está en juego el pronombre. Hay otros idiomas en que los pronombres son muy distintos, pero Benveniste dice, siempre hay algo que funciona como pronombre. Es decir, que designa a las personas, designa a los sujetos. No vamos a poner a verlo en distintos idiomas, pero por supuesto cada idioma, es verdad, cada lengua tiene su sistema pronominal, expresado de distintas maneras. Nosotros lo expresamos, ya lo vamos a ver, con los pronombres, con los posesivos y con los verbos. ¿Sí? Pero ahí es donde aparece la subjetividad, donde se muestra la subjetividad. Pero previamente la subjetividad ha surgido gracias a la existencia del lenguaje. Y de una manera parecida a esta, aparece también la temporalidad, dice Benveniste, es decir, la temporalidad, el tiempo, la partición del tiempo percibido como un presente, más o menos fugaz, en el cual el yo habla, o yo hablo, porque en este caso bueno, es yo estoy hablando. El yo habla en presente, siempre. Pero claro, puede referirse a un pasado o a un futuro. Entonces, ahí vemos cómo el lenguaje es el que hace esa partición, que nosotros percibimos como presente, pasado, futuro. No importa el orden que lo digamos, como si pasado, presente, futuro, futuro, presente, pasado, no importa el orden, pero es una tripartición que va a estar marcada por determinadas formas verbales o adverbiales más bien, ¿sí? Como decíamos en los ejemplos, ¿no? Hoy o ahora, o en este día, o este año, etcétera, que marca el presente, el momento en el que estoy hablando, ¿sí? Pero hay que ver después que viene, si es una referencia al pasado, o sea, a la anterioridad, o una referencia a la posterioridad. Y eso solo se hace a través del lenguaje, ¿no? Porque si yo digo, este año me cansé mucho, bueno, yo ahí voy a tener este año, sí, efectivamente, como una marca de presente, que es en el cual estoy hablando, yo estoy hablando en este año, 2022, pero me cansé, va a aparecer un verbo en pasado. Es decir, también va a haber una referencia a la anterioridad. Como el año no terminó, también puedo decir, este año no me voy de vacaciones, no me voy a ir de vacaciones. Bueno, entonces hay una referencia al futuro. ¿Sí? Este año es hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Es el presente en el que hablo, sí, el año presente en el que hablo, pero también me refiero a un futuro dentro de ese año. Ahora, si ya digo el año que viene, por supuesto, es desde ya un futuro en donde no hay un presente explícito. Pero el presente siempre está implícito, como el yo siempre está implícito, decíamos antes, ¿no? Está en el verbo. Bueno, el presente también está implícito. A veces en el verbo o a veces no. Pero quiero decir, eso ya lo vamos a ver más adelante, en la parte práctica. Pero quiero decir, la enunciación siempre tiene esas tres coordenadas: persona, tiempo y espacio. Yo, ahora, aquí. Pueden estar expresadas o pueden estar implícitas, pero siempre están presentes, porque la enunciación siempre es en presente y siempre se hace en este lugar y siempre se hace en este momento o en este tiempo.
¿sí? La enunciación es egocéntrica en el sentido de que su centro es el yo, pero a su vez el yo está situado en un tiempo presente y en un espacio que es este, aquí. Y todo lo demás se refiere al yo, al tiempo presente y al espacio, que también está aquí. ¿Sí? Porque así como hay un espacio aquí, hay un espacio allí. Un espacio donde estoy yo y un espacio donde están ustedes, cada uno de ustedes, que son espacios distintos. Y hay el tiempo, no, el tiempo en este caso lo compartimos, por supuesto, tiempo compartido. ¿Sí? Ahora, si ven esta clase mañana o el fin de semana, no, el fin de semana no, pero digo, antes del parcial, ven esta clase, claro, ya ahí el tiempo no es compartido. ¿Sí? Es un tiempo distinto. Cambió el tiempo. Lo que ahora es futuro se va a transformar en presente en el momento que ustedes vean la clase. ¿Sí? Pero todas las referencias que yo diga van a ser pasado para ustedes. Porque van a estar viendo algo que ya pasó. La enunciación ocurre y pasa. ¿Sí? Y se desvanece, por decir así. De alguna manera se desvanece. Solo que deja huellas. Que son los enunciados. ¿Sí? Los enunciados son huellas o contienen huellas de la enunciación. Porque recuerden que los enunciados son lo que se ve, lo que se percibe, se ve o se oye. En realidad también se puede aplicar otro sentido, pero ya sería más complejo. Creo que es más intuitivo pensar en lo que se ve escrito o visualmente, o lo que se oye porque es oral, ¿no? Porque alguien está hablando y ustedes están escuchando. Esos son enunciados. Y son bien concretos, porque justamente son materiales. Algo que está escrito materialmente, ¿sí? Mediante tinta o lápiz o tiza o lo que fuera. Si es un libro, bueno, es una tinta impresa, obviamente. Eso es material, completamente. Una grabación es material también, en la medida que es un sonido que está registrado mediante cierta tecnología y se reproduce con cierta fidelidad al original. Mayor o menor fidelidad, según, por supuesto, el aparato que se use, pero de todas maneras hay ahí una materialidad que puede ser rota, puede romperse, puede desgastarse, puede robarse también, lo material, ¿no? En cambio, la enunciación es el contexto, y la enunciación es una instancia que es concreta también, pero no material. Concreta porque hay un yo, hay un aquí y hay una ahora. Entonces, hay una cuestión concreta, pero evidentemente hay que reconstruirla. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Eso es lo que tenemos que hacer en la parte práctica. Reconstruir la enunciación y sobre todo reconstruir la subjetividad del autor, pero más que del autor real, del enunciador que está presente en los enunciados. Esto lo vamos a ver después. Ya les adelanté con un dibujito que hay un autor y hay un enunciador. ¿Sí? El autor en realidad es una figura intrigante, digamos. No sabemos quién es el autor real del enunciado, pero sí sabemos que expresa. Esa es la subjetividad que tenemos que reconstruir, aquello que está expresado en sus enunciados. El autor real no sabemos quién es. Y si lo sabemos por información sacada de otro lado, pero no del enunciado. Aún en el caso que compartamos, como en este caso, la comunicación inmediata, ¿sí? Y uno dice, bueno, sí, el autor es el que está hablando, o sea, en este caso soy yo, sí, bueno, pero aún así, eso no quiere decir que me conozcan, ¿sí? Saben muy poco de mí, saben mi nombre, saben mi función y nada más, ¿sí? Pero todo lo demás no lo saben, y viceversa, ¿sí? Entonces lo que sí saben es lo que yo expreso, cómo expreso mi subjetividad relativa, en este caso, pero siempre algo de subjetividad, y por supuesto, ¿no? Porque yo repito las palabras de Bastín, repito las palabras de Benveniste, fuera, ¿no? Pero les doy una variante. Ahí se expresa de alguna manera mi subjetividad, por supuesto. Son casos especiales, desde ya. Pero en el caso del artículo de Bastín, ¿qué saben del autor cuando leen el artículo de Bastín?
no saben nada, si saben las ideas que tiene, saben que se opone a Saussure, saben que es agresivo con respecto a Saussure, digamos, pero no saben quién era Bakhtin, solamente porque dice el nombre de él, y ni siquiera se sabe si lo escribió él. Eso además es un caso interesante. No se sabe si verdaderamente lo escribió él o algún otro. Bueno, con esto, digamos, ya está, tienen como para ver bien las preguntas del parcial. Es decir, arbitrariedad, oración enunciado, subjetividad. ¿Sí? Subjetividad y lenguaje, ¿no? O temporalidad y lenguaje, que funciona de más o menos de la misma manera. Con eso ya es suficiente. En realidad, bueno, contestando 2 preguntas bien, estaría aprobado el examen, ¿no? Pero bueno, traten de contestar las 3 preguntas. Igual en su momento, ya les digo, cuando les dicte las preguntas el viernes, cualquier cosa, si son confusas o tienen algún inconveniente en entenderlas, las hablamos en el momento para que puedan desarrollarlas. Pero recuerden que cuanto más lo sepan, más rápido lo van a hacer también. Y no se van a enredar en cosas a lo mejor secundarias. Porque yo después lo tengo que corregir. No lo voy a corregir en el momento. No es oral. Entonces, cada pregunta, repito, puede llegar a ser media página. O sea, eso depende de la letra, también de cada uno, letra más grande o letra más chica. Pero digo conceptualmente, ¿no? Como si fuera Times 12, bueno, más o menos sería media página cada uno, ¿no? No son preguntas largas, pero sí son muy precisas. ¿Sí? Entonces, la idea no es irse por las ramas, sino contestar aquello que se pregunta con cierta exactitud y precisión. Eso después lo tengo que ver yo cuando lo corrijo. Y en ese caso, bueno, la única manera, porque no vamos a tener otra reunión, es que cuando se los corrija, les voy a mandar, se los voy a mandar en forma de foto. Voy a sacar la foto, digamos, con mis correcciones, para que cada uno vea la corrección y la nota. ¿Sí? Después me puede preguntar. Pero es la única manera que tenemos porque no se puede volver. ¿Sí? No nos vamos a ver hasta el segundo parcial, no nos vemos. Entonces, la única cosa que puedo hacer es sacar fotos. Más o menos clara, digamos. Si no, me dicen. Pero bueno, eso lo hablamos el viernes, de todas maneras, ¿no? La idea es que empecemos lo más puntual posible, así nos vamos más temprano, lo más temprano posible también. Y bueno, repito, cualquier duda, también me pueden consultar mañana, miércoles, que voy a estar laburando casi todo el día, digo acá en casa, y puedo estar pendiente. Ya el jueves doy clase todo el día en Avellaneda, me va a resultar un poquito más difícil contestar. ¿Sí? El viernes a la mañana puede ser también, pero mañana estoy desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche dando clase, entonces es como medio difícil. Sí, la clase de hoy la mando mañana como siempre, sí, eso sí. Sí, eso mañana, la clase de hoy grabada la mando, sí, no hay problema. Eso desde ya. Y la pongo en el campus, pero primero se la mando grabada a ustedes, ¿no? Que es más rápido, pero bueno. Suerte, estudien tranquilos, ¿sí? No va a ser difícil, pero bueno, estudien, repasen y cualquier cosita me preguntan, ¿sí? Pero nos vemos ahí en Avellaneda, enfrente del shopping. Y bueno, qué sé yo. Si podemos, nos tomamos después un Cabify o algo para, no sé, para salir de ahí, lo que podamos. Dicen que tiene un lindo bar, Avellaneda, así que por ahí podemos tomar un café también, aunque sea mientras hacemos el espacio, ¿no? Pero no lo conozco, la verdad que no fui nunca ahí. Bueno, dejamos acá entonces, cualquier cosita me escriben, ya no hay más tiempo. Pero lo esencial es lo que vimos hoy, ¿eh? Así que profundicen en eso, profundicen por ese lado.